Lo que creías que era tu oportunidad dorada en Bitcoin, podría ser la trampa más grande que Wall Street haya preparado. Hoy te cuento por qué. Satoshi-maníacos del criptoespacio, guerreros y legionarios de la descentralización del mercado cripto, mientras Bitcoin y Ethereum subían sin freno y de golpe se desploman sin freno. Algo inquietante se cocía entre bastidores. Los miles de millones que fluyen hacia estas criptos parecen la señal de riqueza para todos. Por lo tanto, muchos creyeron que la fiesta era para todos. Pero lo cierto es que Wall Street no está aquí para que tú ganes. Están aquí para reescribir las reglas y asegurarse de que la casa siempre gane. Y si crees que los ETFs son la puerta dorada a la libertad financiera, piénsalo dos veces. Es como entrar a un carnaval brillante, pero donde los organizadores ya tienen las llaves de todas las casetas y las atracciones. La fiesta que nos vendieron. Desde que los ETFs de Bitcoin al contado se lanzaron en Estados Unidos. A principios de 2024, los grandes nombres financieros. Aquellos que llamaban a Bitcoin veneno para ratas ahora lo venden como el futuro de la inversión. Por lo tanto, parecía que la legitimidad había llegado. BlackRock y Fidelity vertieron miles de millones en sus fondos, y para octubre de 2025, los ETFs de Bitcoin y Ethereum gestionan más de 175.000 millones de dólares en activos. Pero lo curioso es que la adopción masiva no es solo liquidez, es una manera de concentrar el poder. Ethereum se ha convertido en la joya de la corona. Larry Fink, CEO de BlackRock, habla de la tokenización de todos los activos. Por lo tanto, Ethereum no es solo un token, es la base de un nuevo imperio financiero. Pero mientras el mundo aplaude, los megabancos ya están ajustando las reglas del juego detrás de escena. Es como una torre de cristal, desde fuera parece impenetrable y hermosa, pero dentro se mueven engranajes ocultos que solo ellos controlan. El viejo manual de Wall Street no entra para unirse a la fiesta, entra para quedarse con el local entero. Primero ridiculizan la innovación, luego se unen, pero nunca como uno más. Por lo tanto, su repentino amor por Bitcoin y Ethereum no es casual. Pero lo más inquietante es cómo logran domesticar lo que antes era salvaje. Mientras todos celebran las subidas de precio, los primeros indicios de su juego oculto empiezan a aparecer: centralización, control de la liquidez y manipulación de la narrativa. Y esto, guerreros, apenas comienza a mostrarse. El caballo de Troya, ETFs antes, tu Bitcoin era tuyo. Not your keys, not your coins. Por lo tanto, eras soberano. Pero con los ETFs, millones delegan la custodia a BlackRock, Fidelity y Grayscale. Por lo tanto, el poder se concentra y la soberanía individual se diluye. Es un caballo de Troya, comodidad y seguridad, pero pérdida de control. Y mientras crees que estás especulando, ellos consolidan la propiedad real de los activos. Como dar la llave de tu casa a alguien que dice cuidarla, mientras construye su fortaleza dentro de tus muros. El espejismo del precio, más liquidez, menos volatilidad, dicen. Por lo tanto, crees en un mercado estable. Pero lo que no te dicen es que Wall Street trae sus armas de manipulación. Spoofing, wash trading y derivados sofisticados. Con estos mecanismos, pueden mover el precio sin tener el activo real. Por lo tanto, la cotización que ves en pantalla puede ser solo un reflejo curado de su mesa de póker. Pero, para ti, todo parece libre y transparente. Es como un espejismo en el desierto. Ves agua, pero no puedes beberla, y ellos juegan con tu sed. Ser el dueño de las reglas, los ETFs y la custodia masiva no son el final. El verdadero poder está en la regulación. Por lo tanto, BlackRock y compañía tienen ejércitos de lobistas moldeando la ley a su favor. Pero lo que parece un avance regulatorio es, en realidad, un mecanismo de control. Solo los grandes, conectados y con capital pueden operar legalmente.
Incluso se lanzan ETFs de memecoins como Dogecoin para enseñar quién controla el ecosistema y cómo convertir todo en especulación segura para Wall Street. Ellos definen qué es legítimo, seguro y confiable, y tú, mientras tanto, crees que estás invirtiendo libremente. No quieren unirse, quieren adueñarse, conectando las pistas ETF como caballo de Troya, manipulación de precios, control regulatorio. La imagen es aterradoramente clara. Wall Street no adopta Bitcoin, lo absorbe. Por lo tanto, la descentralización y la soberanía individual se diluyen. No buscan destruir, buscan controlar el casino. Por lo tanto, tu acceso depende de ellos, tu precio es decidido por ellos, y tus reglas ya no existen. Pero el conocimiento sigue siendo tu verdadera arma. Es como un río que crees navegar libremente, pero las presas ya fueron construidas río arriba, y solo ellos controlan el flujo. Lo que vemos es la batalla por el alma del dinero. Por lo tanto, no se trata de Bitcoin a $200.000, sino de mantener vivo el principio, tú eres el dueño de tu dinero. Pero cada vela, cada movimiento en el mercado, es una señal. Si quieres entender el juego oculto y mantener tu soberanía, suscríbete y activa la campana. Porque en esta nueva era, la información no es solo poder, es libertad. Bitcoin, BTC, la trampa del ETF, precio actual, $104.345, soporte clave, $103.740, resistencia inmediata, $111.909. Bitcoin ha caído un 6,4% en las últimas 24 horas, tocando fondo en $103.740. El volumen de trading ha alcanzado su nivel más alto desde marzo, superando los $3,68 miles millones, lo que indica una volatilidad significativa. Si BTC logra superar los $111.909, podría haber un impulso hacia los $120.000. Sin embargo, si no mantiene el soporte, podríamos ver una corrección hacia los $100.000. Ethereum, ETH, la búsqueda del suelo, precio actual, $3.696, soporte importante, $3.687, resistencia inmediata, $4.076. Ethereum ha experimentado una caída del 8,9% en las últimas 24 horas, tocando un mínimo de $3.687. La comunidad DeFi observa atentamente, ya que este nivel podría ser crucial para una posible recuperación. Si ETH se mantiene por encima de los $3.687, podría haber un rebote hacia los $4.000. De lo contrario, una ruptura por debajo de este nivel podría indicar una tendencia bajista más profunda. Solana, Sol, la calma. Antes de la tormenta, precio actual, $175. Soporte regional, $174. Resistencia inmediata, $197,93. Solana ha caído un 10,4% en las últimas 24 horas, tocando un mínimo de $174. A pesar de la caída, algunos analistas creen que esta podría ser una oportunidad de compra antes de un posible repunte. Si Sol supera los $197, podría haber un impulso hacia los $210. Sin embargo, si no mantiene el soporte, podríamos ver una corrección hacia los $160. XRP, Ripple. El pulso regulatorio. Precio actual, $2,21. Soporte técnico, $2,20. Resistencia inmediata, $2,46. XRP ha caído un 9,4% en las últimas 24 horas, tocando un mínimo de $2,20. La comunidad está atenta a las noticias regulatorias que podrían influir en el precio. Si XRP se mantiene por encima de los $2,20, podría haber un rebote hacia los $2,50. Una ruptura por debajo de este nivel podría indicar una tendencia bajista más profunda. Dogecoin, DOGE, la broma que se toma en serio, precio actual,
177 centavos, zona de consolidación, 176 centavos. 200 centavos. Dogecoin ha caído un 11,2% en las últimas 24 horas, tocando un mínimo de 176 centavos. A pesar de ser considerada una meme coin, su comunidad sigue activa y atenta a posibles movimientos. Si Doge supera los 200 centavos, podría haber un impulso hacia los 250 centavos, sin embargo, si no mantiene el soporte, podríamos ver una corrección hacia los 150 centavos. Guerreros del mercado, mientras todos celebran los récords de Bitcoin y Ethereum, pocos miran lo que sucede detrás del telón. Desde que los ETFs al contado llegaron a Estados Unidos, los grandes bancos, los mismos que despreciaban Bitcoin hace años, ahora controlan enormes cantidades de criptoactivos. Por lo tanto, lo que parece legitimidad, en realidad es concentración de poder. Pero no se trata solo de comprar y vender, es un tablero donde cada movimiento está calculado. Ethereum se perfila como la base de la tokenización global, y mientras el mundo aplaude, los megabancos ajustan reglas y flujos de capital sin que lo notes. Por lo tanto, la comodidad de los ETFs es también una jaula dorada. Delegas custodia, pierdes soberanía y ellos acumulan control. Y esto no termina con la propiedad, la manipulación de precios y la regulación actúan como engranajes invisibles. Por lo tanto, lo que ves en pantalla puede ser solo una ilusión cuidadosamente diseñada. Pero el verdadero poder sigue siendo tu conocimiento. Conocer las reglas ocultas del juego es lo que te mantiene libre. Es como navegar en un río que parece abierto, pero donde las presas ya fueron construidas río arriba, ellos deciden el flujo, tú solo lees las olas. Por eso, cada vela, cada retesteo, es una señal para los que saben mirar. Guerreros del mercado, lo que estamos viendo no es solo un juego de precios, sino la batalla por el alma de las criptomonedas. Por lo tanto, cada ETF, cada movimiento de Wall Street y cada ajuste regulatorio nos recuerda que la soberanía no se compra, se defiende. Pero mientras ellos construyen sus fortalezas, nuestro poder sigue en nuestro conocimiento. Así que mantente alerta, estudia, analiza y no dejes que nadie te quite tus llaves. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en esta resistencia. Porque aquí, en Satoshi Manía Cripto, cada día es una batalla, y cada batalla nos hace más fuertes. Nos vemos en la resistencia.